Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este subprograma, nuestros 15 minutos con Él. Hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de mi amada madre, Magda de Solórzano, mi amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor, Byron Solórzano. Es un gusto y una alegría poder compartir con ustedes este estudio y le pedimos a Dios que hoy hable a su corazón, que hoy el Espíritu Santo le toque. Y de parte de Iglesia Dios tu Sanador, de verdad, es un gusto poder compartir con todos los que nos puedan ver a través de este medio, en Facebook, en Twitter, tenemos también el YouTube, así es que por favor, ahí nos pueden escribir, es importante que nos escriban, queremos tener noticias de los que nos escuchan y de qué opinan del programa y preguntas que pudieran tener. Amado pastor, la pregunta de hoy es bien interesante, ¿por qué hay mal en el mundo? Muy bien. Solo queríamos que nuestra amada hermana Magda, mi esposa, saludara aquí a los hermanos antes de iniciar. Les envío un fuerte abrazo a todos los que ven este programa de 15 minutos. Es una gran bendición para todos, para mí en especial. Y le doy gracias a Dios por permitirme estar ahora aquí en medio de estos dos pastores que comparten con ustedes. Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y esta mañana nuestra pregunta es ¿por qué hay mal en el mundo? Ante todo tenemos que aclarar que Dios no causa el mal. El mal es el resultado de dos fuerzas muy importantes. La primera fuerza es un ser llamado Satanás. Es un ser perverso. Hay un ser espiritual que es el enemigo de la humanidad y este maligno y poderoso ser quiere destruir a Dios incluso y trata de destruir también al hombre y a la mujer. Esa es su obra, la destrucción. Cristo dijo que había venido para robar, matar y destruir, ¿verdad? O sea, quienes son hechos a imagen y semejanza del Creador son prácticamente víctimas del ataque de este ser tan perverso, que crea tanto dolor y tanto sufrimiento en la humanidad. Gran parte de las tribulaciones que hay en el mundo son resultados directos del mal que causa el diablo mismo sobre la humanidad. Ahora, la segunda fuente que causa tanto dolor y sufrimiento en la humanidad es tristemente el corazón de nosotros los hombres. Nuestro corazón es algo que causa tanto dolor, ¿verdad? Porque como dice Jeremías 17:9, dice que nuestro corazón es irreconocible porque es perverso, porque es cruel, ¿verdad? Es un corazón injusto. Incluso pregunta ahí el siervo de Dios, ¿quién lo conocerá, verdad? En el verso 10 dice Dios, ¿verdad? Que pesa los corazones y los conoce perfectamente. O sea que Dios sabe que hay maldad oculta en el corazón de los hombres, que precisamente esa causa de esa iniquidad que se lastiman los unos a los otros, ¿verdad? El mal que hay en nuestro corazón hace que nos lastimemos unos a otros y nos causemos dolor. Por ello es que tenemos guerras, crímenes, injusticia, racismo y toda clase de dolores y aflicciones. El mal tenemos que entender que existe debido a Satanás y a la naturaleza del hombre. Y el mal tiene la tendencia, desgraciadamente, a multiplicarse. La sociedad en conjunto empieza a adquirir una naturaleza maligna. Lo cierto es que si Dios no les diera a los hombres la oportunidad de ser malos, no habría libertad. O sea, ¿qué sucedería si cada vez que un hombre maldijera al Señor se le pudriera la lengua? Nadie lo haría por mí. Nadie lo haría, pero Dios podría hacer eso, pero en este caso estaría gobernando el universo por medio del terror, y Dios no obra de esa manera. Dios nos da libre albedrío y nos declara en su palabra bendita, nos dice qué resultado tiene la persona que obra en desobediencia. Porque la paga del pecado, dice Romanos 3, es muerte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde comenzamos a entender el porqué de tanto mal en la humanidad. Y hay personas que se van sobre ti como siervo de Dios y te dicen, pero como que tú eres el responsable. Te dicen, pero ¿por qué? Si Dios es bueno, permite que haya niños con cáncer o niños con SIDA, o por qué nacen niños Down, o por qué este niño no tiene piernas, o por qué no tiene brazos, o sin brazos y sin piernas, pero tratan de culpar a Dios
y jamás se ponen a pensar, no se detienen a analizar que eso es consecuencia del pecado, de la desobediencia, porque el pecado original no es el sexo, es la desobediencia, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra que los planes de Dios para la humanidad son de bien y no de mal, dice la palabra. O sea, nunca va el Señor a procurar el mal para ningún ser humano. Dice en Jeremías, en Isaías dice también que Él guardará en perfecta paz a todo aquel que persevera en el pensamiento de Dios. Amén. Pero los pensamientos del hombre nunca son espirituales, no son piadosos, sino son pensamientos egoístas y celosos y a veces criminales también, ¿verdad? Todo ese mal que está sobre la humanidad es terrible. Tenemos que entender entonces que Dios no nos fuerza a actuar como Él quiere, porque el Señor no es un dictador, sino que por el contrario, desea que los hombres decidan amarlo y servirlo, y además hacer lo bueno también. La otra cara de esa elección es que el hombre puede decidir no servir a Dios y hacer lo malo. Y eso nosotros lo sabemos perfectamente, porque somos seres humanos. Nosotros sabemos esa gran alternativa, ¿verdad?, que tiene el ser humano de obedecer o de no obedecer, de hacer su voluntad o hacer la voluntad de Dios. O sea, darle al hombre la libertad de escoger entre el bien y el mal ha sido la norma del Señor desde que creó a Adán, el primer hombre. Y podríamos decir, pastor, que Adán es una cabeza federal, porque así como un presidente toma decisiones y esas decisiones van a afectar a toda una nación, en este caso las decisiones que Adán tomó afectaron a la humanidad entera y el futuro de aquí hasta que el Señor venga. Amén. O sea, cada ser humano que nace está naciendo de una naturaleza de pecado a causa de Adán, porque Amén. él decidió desobedecer a Dios. Cuando Adán desobedeció a Dios, la muerte vino no solo a la humanidad, lo terrible es que vino a las plantas, vino a los animales, a la tierra misma, porque nuestro planeta la maldijo. O sea, dijo el Señor, con el sudor de tu frente, cuando él lo único que tenía que hacer era disfrutar de lo creado y con la boca generar un poder creativo en la naturaleza y hacer que, yo pienso, el Edén era una cuestión geográfica ubicada, que lo que quería Dios es que el hombre lo llevara a todo el mundo. Así como el hombre, desgraciadamente Adán trajo el mal a todo el mundo, si hubiera obedecido, el mundo sería un paraíso. Amén. Pero no fue así. Entonces vemos cómo este hombre, Adán, desobedece a Dios y por esa causa afecta todo. Incluso me decías tú hace un momento cómo hasta las mujeres tienen que dar con dolor a luz un hijo por causa de la desobediencia. Porque hay que aclarar, pastor, que el que falló, el que desobedeció fue Adán, porque Eva fue engañada. Pero él tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y uno puede leer la historia esta una y mil veces y no encuentra un pasaje donde Adán pida perdón, se disculpe, se humille o haga algo para buscar. No hay arrepentimiento. Dice que salen del Edén y le dan la espalda a Dios. Entonces, lo triste es que también cuando nos apartamos de Dios, tú nos has enseñado que también Él con dolor se aleja de nosotros. O sea, ponemos una distancia que no debería de ser así. Apenas unas cuantas generaciones después de Adán, la Biblia indica que los hombres se habían entregado casi totalmente al mal. Esto muestra la rapidez con que se extiende el mal y cómo progresa de generación en generación. Exactamente, porque eso que tú estás señalando es muy puntual, porque en Génesis capítulo 6, si tú te recuerdas lo que dice de que el mal de los hombres produjo en Dios. Cuando fue el diluvio que subió. Exactamente, subió, dice que el pecado como un olor fétido subió hasta Dios y Dios por eso determinó la destrucción del ser humano a través del diluvio, ¿verdad? Porque se dio cuenta Dios que en el corazón del hombre el propósito era hacer de continuo el mal. No existía, digamos, una razón para decir voy a actuar conforme a lo que Dios nos dice en la palabra, sino que el hombre quería hacer su propia voluntad y su voluntad era negativa.
era en contra de todo precepto o principio que Dios hubiera dejado, que tenía el propósito de que hiciera que los hombres actuaran de una manera positiva y buena, ¿verdad? O sea que lo que tú estás diciendo, unas pocas generaciones y la humanidad se llenó de maldad. Incluso llegaron al extremo de que, igual que ahora, se mezclaron tanto con el ocultismo, con lo metafísico, que dice que los seres que eran espirituales poseyeron a las hijas de los hombres y de ahí resultaron naciendo seres fuera totalmente del contexto humano. Eran gigantes, ¿verdad? Seres gigantescos, Nefilim le dicen en hebreo. Son seres gigantescos que ahí hay vestigios de ellos y en la Biblia se habla de ellos también, pero la realidad es que eso fue producto de la degeneración del pecado, ¿verdad? Qué tremendo. La humanidad está enlazada de tal modo que podemos sacar provecho de la sabiduría y las bendiciones acumuladas por los que vivieron antes que nosotros. Podemos sacar provecho de lo que otros hicieron bien, como en el caso de Noé, que fue el único que Dios encontró, que su corazón estaba todavía deseoso de conocer y buscar a Dios. Amén. Él salvó por su fe, dice en Hebreos, a su familia, porque se salvó él y sus hijos con esposas. Entonces de ahí nuevamente la tierra se llena. Deberíamos tomar lección de eso, aunque es bien difícil que el hombre busque lo bueno, pero cuando alguien hace algo bueno debemos luchar por imitarlo, porque al principio Adán se encontraba en un punto neutro desde el punto de vista moral. Tenía la capacidad de escoger pecar o no pecar. El pecado de Adán predispuso a todos sus descendientes al mal. Por consiguiente, todos tenemos una tendencia que nos atrae hacia el mal. Es de veras muy lamentable que haya mal en el mundo. Sin embargo, lo verdaderamente nuevo es que existe un modo de vencer el mal por medio de nuestro amado Jesús, Amén. el Hijo de Dios. Amén. O sea, el pecado pierde todo poder mortal sobre la persona que ha nacido de nuevo y tiene a Cristo reinando en su corazón. Dice la palabra de Dios que no puede morir ninguno que tiene a Cristo en su corazón. Todo el que cree en Él vivirá. Y todo pecado que pueda estar sobre una persona, como dice Isaías claramente, aunque sus pecados sean rojos como la grana, Él los va a emblanquecer como la nieve, porque lo que Dios quiere es que entendamos que al acercarnos a Él, mientras Él pueda ser hallado, vamos a encontrar la respuesta a que el mal sea erradicado de esta tierra cuando el Señor regrese y ponga a su pueblo por encima de todas las demás naciones. Amén. Es la bendición que anhelamos. Y vamos en esta hora a despedirnos de ustedes porque el tiempo ya nos avanzó. Y hoy que tenemos nuestra invitada aquí de honor, mi amada madre, vamos a pedirle a ella que haga una oración para despedirnos en este momento. Amén. Amado Padre Celestial, como te agradecemos el poder escudriñar tu palabra para ahí encontrar las respuestas que a veces surgen en nuestro corazón. Tu palabra dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que bendigo a cada persona que sintoniza este video para poder edificarse en la palabra de Dios, y toda la gloria, la honra y la alabanza son para Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.